Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días esta mañana con ustedes desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Bueno, esta mañana le damos gracias al Señor por comenzar una nueva semana, un nuevo día. Darle gracias porque nos despertó, abrimos nuestros ojos para estar con Él, contemplar la luz de un nuevo día, pensar en sus maravillas. Y aquí estamos nuevamente para escuchar su palabra, escuchar su voz a través de su palabra, en lo que nos va a enseñar este día, en lo que nos va a edificar, a instruir, que tengamos oídos abiertos y un corazón dispuesto a recibir esa semilla de su palabra para que dé el fruto que Él espera de nosotros. Así que bienvenidos a todos a este tiempo tan importante todas las mañanas que Él nos regala. Darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Señor, gracias por este momento de unirnos en torno a ti, de venir aquí a buscar tu rostro, de decirte hoy te necesito, Señor, y no quiero pasar este día tan solamente pensando en otras cosas menos en ti. Por eso entrego mi corazón esta mañana, entrego todo mi ser y te pido, Espíritu Santo, que dirijas este tiempo. Que todas las personas que hoy se conecten, Señor, para escucharte a ti, esta palabra llegue al corazón, haga la obra y seamos transformados como tú quieres que lo seamos, Señor. Gracias, porque tu palabra es la que transforma cuando la recibimos en un corazón que está rendido a ti, un corazón que ya tú has puesto de carne, sensible a tu voz, bendito Dios. Gracias, Señor, porque esta palabra llegará y hará la obra para la cual tú la envías, porque es nuestro corazón rendido a ti. Hay muchos terrenos donde puede caer tu palabra, Señor, pero hoy caerá en un terreno fértil que dé fruto al 100 por 1, como tú lo deseas, Señor, y como es tu anhelo. Bendito seas por cada persona que hoy se une, y como nosotros queremos, Señor, estar contigo, así el corazón también de muchos se doblega a ti para decirte: yo te necesito, Señor. Te necesito como el aire para respirar en este nuevo día y no quiero pasar este día sin ti. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor. Bueno, un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos saludan también desde aquí de Georgia. Estamos hoy transmitiendo este devocional. Hoy día lunes 20 de abril, ya se va acabando este mes. Bueno, un saludo también en Colombia, toda nuestra familia, seres queridos, amigos, compañeros de milicia. Un abrazo muy especial. En Puerto Rico, igualmente, saludos a todos, bendiciones para todos. En Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, un saludo especial para todos. En West Palm Beach, abrazos. En Filadelfia, todos aquellos que se conectan y escuchan nuestros devocionales, pero es la palabra de Dios. Un abrazo a todos. En Maryland, en Virginia, abrazos a todos. Un abrazo muy especial. Bueno, estamos aquí esta mañana y les quiero compartir algo de mi reciente libro, Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es el más reciente. Y hoy el Señor puso en mi corazón compartir esta parte de este libro tan importante, porque es con la carta de Santiago. Sanidad emocional y sabiduría práctica. Así se llama el tema de hoy y así se llama el libro. Empezamos con este primer capítulo, llama como el tema, me lo regaló el Señor, el nombre del libro, para que
lo pueden adquirir por Amazon, ¿no? Por las tiendas de Amazon, pero hoy les voy a compartir algo de aquí. Y entonces en el prólogo hay una fe que se vuelve vida, una fe que se vuelve vida, ¿sí? Y resulta que cuando yo comencé a leer la carta de Santiago, que yo creo que muchos la conocen, tenía mi corazón abierto, pero no imaginaba que Dios iría a usar cada palabra como un espejo, una lámpara y una herramienta de sanidad para mi vida. Entonces, si la usa para mi vida, la usa para todos. Y cada versículo me llevó a mirar mis pensamientos, mis reacciones, mis emociones y a descubrir que creer en Dios no es solo un acto espiritual, es un proceso de transformación interior. Entonces, este libro nace de un deseo de ayudar a otros a sanar, a madurar en su fe, desde una mirada teoterápica, es decir, dejando que sea Dios mismo quien trate las raíces del alma. Recordemos que en la teoterapia dejamos que esa terapia, ese tratamiento de Dios llegue al espíritu, al alma y al cuerpo, las raíces del alma. Entonces el Santiago no es un libro para leerlo rápido, no. Es una carta que nos confronta con ternura y con verdad, que no solo nos enseña cómo vivir, sino que nos invita a descubrir por qué no hemos vivido lo que nosotros creemos. Y eso es lo más importante. Entonces vemos el primer punto, que es cuando la fe se vuelve práctica, que Santiago te habla mucho de la fe. Y a veces hablamos de fe, pero reaccionamos con miedo. Oramos, pero dudamos. Decidimos confiar en Dios, pero seguimos cargando la ansiedad de controlarlo todo. Entonces Santiago nos lleva a cerrar esa brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Decimos y hacemos. En teoterapia, ese espacio entre palabra y acción se llama fragmentación interna. Dígalo bien, entre palabra y acción, fragmentación interna. Y es cuando nuestra mente dice una cosa, el corazón siente otra y la conducta muestra algo distinto. Entonces, así vivíamos antes, pero tenemos que alinear los pensamientos con el corazón y con lo que hacemos, con nuestra conducta, para que al unificar esas tres áreas, eso es lo que busca el libro de Santiago, esa fe sea entera, sea sana y sea coherente. ¿Sí? Porque eso es lo que la carta de Santiago busca y es lo que me hacía entender el Señor. Que en teoterapia, esa palabra la palabra y acción se llama fragmentación interna, cuando hay ese espacio entre lo que la mente piensa, los pensamientos, lo que el corazón siente, que es otra, y la conducta muestra algo distinto. Entonces ahí es donde se da, ¿cierto?, esa fragmentación, y Santiago nos lleva a que esas áreas se unifiquen, para que seamos coherentes y mi fe sea entera. Entonces vemos un recorrido de sanidad espiritual. Cada capítulo es una sesión con el Espíritu Santo. No es para juzgarte, sino para restaurarte. Y vas a ver cómo Dios usa las pruebas para madurar tu carácter. Cómo transforma tu forma de hablar para sanar tus relaciones. Y cómo te enseña a mirar con compasión al necesitado. Entonces este enfoque teoterápico te va a permitir reconocer que detrás de cada actitud hay una emoción, que detrás de cada emoción hay una raíz espiritual que Dios quiere tocar. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, en la teoterapia, que es ese tratamiento de Dios a la vida del hombre, te va a permitir reconocer que detrás de cada actitud hay una emoción. Detrás de cada emoción hay una raíz espiritual que Dios quiere tocar. Por eso no podemos vivir la vida como que no pasará nada. Tenemos que siempre tener a Dios presente en lo que está haciendo en nuestro corazón. Entonces vemos del dolor a la madurez. Y se ha aprendido que Dios no desperdicia el dolor. Yo lo he aprendido en mi propia vida. Dios no desperdicia el dolor. Cuando hay pruebas, las pérdidas y los silencios también son instrumentos de crecimiento. Porque Él nos lleva a meditar mucho en nuestros caminos en los momentos de las pruebas. En Santiago, Él dice en Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ve? Entonces, en teoterapia eso significa
que la adversidad revela la calidad de nuestra fe, no para destruirnos, sino para purificarnos. Seremos purificados a medida de las pruebas. Entonces este libro te mostrará cómo transformar la herida en una escuela de aprendizaje, la frustración en un entendimiento claro y la espera en una madurez, porque el Señor te va ayudando a madurar, a ver que Él sí estuvo, porque a veces le hacemos reclamos a Dios, ¿y dónde estabas tú cuando eso? Y Él sí ha estado en los procesos de nuestra vida. Entonces es un diálogo entre tu alma y Dios. Más que un estudio de este libro, este es un viaje a través de reflexiones, de preguntas teoterápicas, de oraciones. Allí te estoy invitando a entablar un diálogo con Dios que sane tus pensamientos, tus emociones y tu forma de ver la vida, que eso es lo más importante. Santiago nos enseña que la fe viva produce acción, la acción produce fruto y el fruto glorifica a Dios. Y Él espera que demos fruto. ¿Ve? Pero antes de actuar es necesario sanar. Y por eso Él nos lleva en procesos que duelen, pero que se necesita sanar. Y antes de sanar es necesario escuchar. ¿Ve? Por eso este libro es una invitación a escuchar lo que el Espíritu Santo te dice en cada página. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Entonces, mi oración es que este recorrido despierte en ti un deseo nuevo de vivir tu fe con integridad. Que no te conformes con conocer solamente la palabra, sino que permitas que ella te moldee. Que reconozcas que en cada área donde hay incoherencia, Dios no te va a acusar, no te va a rechazar, sino que Él espera con amor para restaurarte. Él espera que tú vayas y reconozcas esa incoherencia. Reconozcas, estoy mal en esto, Señor, ayúdame. Y allí es donde Él empieza a trabajar. Santiago, el libro de Santiago, la carta de Santiago, nos recuerda que la fe no es un concepto, es una conducta inspirada por una relación viva con Cristo. Y cuando esa fe se hace visible, el alma comienza a sanarse, la mente se renueva y el corazón vuelve a su propósito original, que es amar, servir y reflejar a Dios entre nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos. Entonces, vivir lo que creemos no es un desafío humano, es una gracia divina. Cada página de este libro es una cita con el Espíritu Santo. Por eso tienes que permitirle a Él que te hable y descubrir que la sanidad más profunda llega cuando la fe se vuelve obediencia y la obediencia se vuelve vida. Ya no obedezco por miedo, porque me están imponiendo algo, sino por amor y se vuelve vida. ¿Ve? Entonces vamos al capítulo 1 que habla de sanidad emocional y sabiduría práctica, lo como llama el libro. Y tiene que ver con Santiago 1, del 2 al 18. Entonces vamos a ver Santiago 1, del 2 al 4. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, todos pasamos por pruebas. El problema es mantener el gozo, porque se atraviesan muchas cosas, y yo lo he visto. He visto cuando he estado en la prueba, se atraviesa la enfermedad, la falta de sueño. Muchas cosas se atraviesan, que el carácter quiere como dañarse, como es algo tremendo, es una batalla, es una lucha. Pero dice que tenemos que mantener ese gozo. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, si yo no tengo ese gozo, también de esto va a salir mi paciencia, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas impacientes hay, verdad? ¿Cuántas? Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Mire, aquí viene la perfección en esta área de la paciencia, tremendo. Entonces, si yo no paso la prueba con el gozo, entonces esa fe que le puse a todo esto va a producir paciencia, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, toda sanidad comienza con una confrontación. Y Santiago inicia esa carta desafiando una de las emociones humanas más sensibles, el dolor en medio de la prueba. A veces las personas dicen, pero si tú por qué sigues enfermo así, o enfermo, mira que esto, pero no se dan cuenta, o sea, no caen en cuenta que estamos viviendo una prueba en alguna área de nuestra vida. Entonces, desde una perspectiva teoterápica, las pruebas revelan las grietas del alma, las zonas donde la fe no ha penetrado completamente. Son el escenario donde Dios, como ese terapeuta divino, muestra lo que aún necesita ser sanado y fortalecido. Entonces Santiago no nos invita a negar el dolor, sino a interpretarlo desde la mirada del reino. Por eso tú te tienes que rodear de personas de fe que te ayuden a orar, que te ayuden en ese camino. Y allí es donde vienen las pastorales teoterápicas, ¿no? Entonces, desde la mirada del reino es a ver las pruebas no como castigos, sino como instrumentos de formación interior, para hacernos más como robles para cumplir los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, en los diferentes roles que desempeñamos. Entonces, la sanidad emocional no se logra cuando desaparece la dificultad, sino cuando se transforma nuestra percepción frente a ella. Y yo he notado que Él nos forma con las personas que estamos más cerquitas, más cerca de nosotros. Ese hierro con hierro se aguza, eso es verdad, la palabra. Porque hay cosas que le duelen a uno tanto, pero tiene que ir al Señor a hablar con Él, a que le haga entender qué está pasando. Entonces esa sanidad emocional no se logra cuando desaparece esa dificultad, porque por uno fuera que todo se acabara, y por eso uno busca salidas rápidas. ¿Ve? Y también hay personas que sirven no de instrumentos de bendición, sino como esos dardos que llegan y son fuertes. Entonces la fe viene como terapia de la mente. ¿Ve? En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe viene como terapia de la mente. Entonces la fe no es solamente creer en Dios, sino pensar como Él piensa en medio de esa dificultad que tú y yo estemos viviendo. En teoterapia, la fe es una fuerza que reorganiza los pensamientos desordenados por el miedo, la ansiedad o la frustración, óigalo bien. Porque estás pasando una prueba en cualquiera de estas cosas. Y entonces en teoterapia esa fe es esa fuerza que reorganiza esos pensamientos, te hace pensar diferente, te hace ver a Dios en medio de todo ello. Esos pensamientos desordenados, ya sea porque tengas miedo, por ansiedad o por frustración. Entonces, cuando la mente humana se ve saturada por la incertidumbre, la fe introduce un nuevo pensamiento. Dios sigue en control aunque yo no lo entienda. Y eso me tranquiliza. Dios sigue en control. Aunque yo no entienda esto, Dios sigue conmigo. Entonces cada prueba se convierte así en un laboratorio de la mente. La oportunidad de reemplazar pensamientos de derrota por pensamientos de verdad. Y ahí es donde vuelve el Señor y te levanta. Entonces la fe sana la mente cuando ésta se deja de anticipar en el fracaso y comienza a descansar en la fidelidad de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, y a empezar a pensar, si estuviste conmigo en este proceso tan difícil que yo no lo conocía, ¿cuánto más ahora que ya lo conozco? Entonces, la sanidad emocional comienza cuando la mente se alinea con la palabra de Dios. Por eso no puedo dejar de escuchar palabra de Dios, de leer la palabra, de memorizar. Yo me meto mucho en los salmos, en los proverbios.
Ayer estuve meditando en un proverbio que me gustó muchísimo. Entonces todo eso le ayuda a uno a la mente, a no estar centrado en el problema, sino a meditar en la palabra. Entonces viene la constancia como teoterapia del corazón. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces la constancia no es resignación, es resistencia espiritual con el propósito que Dios tiene para ti. Voy a resistir esto, lo voy a pasar, Señor. Yo sé que contigo de la mano voy a poder lograr todo esto. Entonces, en teoterapia, la constancia representa la madurez emocional que permite mantener la calma mientras Dios trabaja contigo, que no te desesperes, que no hagas cosas o digas cosas que van a ir en contra tuya. ¿Ve? Te permite tener esa calma y pensar como Dios quiere que pienses cuando estás cometiendo errores para que el proceso no se haga. ¿Ve? Entonces, eso es teoterapia. El corazón inmaduro siempre va a buscar salidas rápidas, pero el corazón maduro confía en el proceso de Dios. Y es duro porque a veces puede salir la queja, porque somos seres humanos. Pero es más el buscar la oración para que venga esa paciencia que Él quiere que tengamos. Porque la paciencia no va a eliminar el dolor, pero va a purificar las emociones. Porque va a enseñar al alma a no depender de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Ahí es donde empiezas a conocer el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es el refugio, Dios es la calma en la tormenta. Entonces, cada vez que tú eliges esperar en la fe que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, el Espíritu Santo está estabilizando tus emociones, está cerrando las heridas de la impaciencia y está fortaleciendo la raíz de tu fe. Mire qué hermoso. Por eso tenemos que ser colaboradores del Señor y quitarnos más bien, guardar silencio ante las personas que no entienden esto, porque se hacen preguntas que no son de fe, como le pasó a Pedro con el Señor. Cuando le dijo, Señor, nada de esto te acontezca, cuando él le dijo que ya iría a la cruz y haría esto y lo otro, nada, y el Señor ¿qué le dice? Quítate de mí, Satanás. Y no era Pedro que le estaba diciendo, era Satanás que estaba usando a esa persona para hacerle cambiar, o sea, hacerle dudar, hacerle llenar de miedo. Y hay personas así. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando el Señor está orando, tratando nuestra vida. Entonces la constancia sana el corazón ansioso y lo convierte en un corazón firme. La constancia que está diciendo aquí la carta de Santiago en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Ve? Entonces la constancia, recordemos, no es resignación. Me resigno a vivir así. No, es esa resistencia espiritual con propósito. Entonces la constancia sana el corazón ansioso y lo convierte en un corazón firme, ¿sí? Un corazón firme. Qué lindo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser constantes en la fe. Entonces, cada vez que eliges esperar en la fe que Dios te pone, el Espíritu Santo está estabilizando tus emociones, cerrando las heridas de la impaciencia y fortaleciendo la raíz de tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cada mañana todo lo que yo hago es por fe. Entonces la constancia sana ese corazón ansioso y lo convierte en un corazón firme. Y viene la sabiduría como fruto de la fe probada. Dígalo bien. Y nosotros le pedimos sabiduría al Señor. Pero tienen primero todos estos procesos y luego viene la sabiduría en el versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 5 de Santiago 1. ¿Sí? Entonces, Dios no solo quiere que creas, sino que Él quiere que comprendas lo que estás viviendo. Esa es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad espiritual de interpretar correctamente las pruebas por las que tú estás pasando. Recordemos, unas son pruebas y otras son tentaciones. Las tentaciones no las manda el Señor. De esto también habla este libro más adelante. ¿Ve?
Entonces, mientras la mente natural pregunta, ¿por qué me está pasando esto? La mente sanada por Dios pregunta, ¿para qué, Señor, me estás permitiendo esto? ¿Ve? Entonces, en teoterapia, la sabiduría es el resultado de una fe procesada y un corazón paciente. Entonces, solo quien atraviesa las pruebas sin rendirse puede recibir revelación de su propósito. Hay muchos que se rinden en las pruebas. Solamente quien atraviesa las pruebas sin rendirse puede recibir revelación de su propósito. Y Dios usa toda dificultad para abrirnos a una comprensión más profunda del carácter de Él y de nuestro llamado, para desarrollar esos roles que Él nos ha dado con sabiduría. Entonces la sabiduría no se enseña, la sabiduría se revela en el horno de la constancia, óigalo bien. Una persona constante en la búsqueda de Dios, en crecer, en no rendirse, en seguir adelante. Es una persona que se vuelve completamente sabia. Y no se enseña, uno no puede enseñar sabiduría. Uno la tiene que vivir por revelación y se revela en el horno de la constancia. Entonces también viene la sanidad de la doble mente en el versículo 8. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es tremendo, estudiar Santiago es tremendo porque nos habla de una mente de doble ánimo y él habla de esa sanidad. Y es cuando el alma dividida vive entre dos voces, el de la fe y la del temor. Cuando la mente duda, el corazón se desestabiliza internamente y esto se llama fragmentación, lo que acabamos de ver ahora. Y es cuando las tres áreas del ser humano, pensamiento, emociones y acciones, no están alineadas. No están alineadas. Entonces ahí es donde vemos que la persona no es fiel, miente fácilmente, porque piensa una cosa, dice otra y hace otra. O sea, está desalineado. Por eso dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No es una persona de fiar. ¿Quién le va a confiar a una persona que hoy piensa una cosa, mañana piensa otra? Entonces esas personas comienzan a tener problemas en su vida y a tener la conducta les hace dudar a otros. Entonces Santiago nos muestra que la duda es una herida emocional antes que un problema de fe, de creencia. Entonces Dios quiere sanar esa doble mente y devolver la unidad interior que nos va a traer la paz. Que tú sí seas sí, tú no seas no, que seas una persona íntegra en lo interno como en lo externo, porque podemos ser íntegros afuera, entre comillas, pero dentro en la familia todos nos conocen que mentimos, que todo eso. Entonces el Espíritu Santo por eso no solo va a fortalecer tu fe, sino que va a sanar las raíces emocionales que generan inconstancia. ¿Cuáles son esas raíces emocionales? Puede ser que has tenido abandono, fuiste abandonada de una u otra manera, abandono emocional, abandono físico, inseguridad o falta de confianza, que es lo que más sufrimos las personas. Entonces esa fe firme nace de un alma unificada por la presencia de Dios en tu vida, por el Espíritu Santo que te convence de juicio, de justicia y de pecado. Entonces viene la recompensa de la fe y la constancia. Y viene aquí algo bien importante en el versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire qué bello. Hay que resistir, a veces son cosas muy fuertes, Dios mío. Pero dice que hay una corona, recibirá una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman a Él. Porque uno todo lo resiste recibiendo el amor del Señor y amando al Señor. Entonces la madurez espiritual es el resultado de la perseverancia. Perseverancia. Hay personas que ya no perseveraron, no quieren, porque no es fácil las batallas que se nos presentan, los Goliaths. Entonces en teoterapia llegar a la corona de vida simboliza el equilibrio del alma sanada, donde la mente, el corazón y la voluntad viven en armonía bajo el señorío de Cristo. Y ahí es donde él dice, ¿cierto?
Todo el que me diga Señor, 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 no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque es que mente dividida, ¿cómo va a poder hacer esto? Entonces el señorío de Cristo es cuando yo he rendido mi mente, mi voluntad y viven en armonía con el corazón. Entonces ya mis emociones me van dejando de dominar, ya lo llevo a oración todo y los pensamientos se sujetan a la verdad y a la voluntad del Señor para obedecer por amor, no por temor. No porque me voy a ir al infierno, no porque me están presionando, no, por amor a Cristo, al amor a Él, ¿cierto? Y a su palabra. Entonces la corona de vida no es un premio futuro, sino una experiencia presente. La vida, corona de vida, ¿sí? Una experiencia presente. Vivir en esa paz, aun cuando nada ha cambiado afuera, porque todo ha cambiado desde adentro. Y es un proceso muy fuerte. ¿Ven? Entonces, ¿qué lecciones tenemos con este tema? Que Dios no nos envía pruebas para destruirnos, sino para revelarse entre nosotros, revelar quién es Él. Y cada proceso difícil muestra una parte del alma que necesita ser restaurada. Miremos en todos los personajes de la Biblia, ¿cierto? Todos vivieron pruebas supremamente fuertes, supremamente fuertes. Entonces, cada proceso difícil muestra una parte del alma que necesita ser restaurada. La fe sana la mente, la paciencia sana las emociones y la sabiduría ordena la voluntad. ¿Ve? Apúntelo, compre el libro, estúdielo. Mire que aquí tengo test que le llevan a usted a desafiarse en todo lo que usted estudia. Entonces, la fe sana la mente, la paciencia sana las emociones y la sabiduría ordena la voluntad. Entonces, toda sanidad emocional requiere constancia. No se trata de sentir, no son las emociones. Toda sanidad emocional requiere constancia, pero no se trata de sentir, sino de permanecer mientras el Espíritu Santo trabaja. Eso es lo que se necesita, permanecer. Entonces, la madurez espiritual no se alcanza huyendo del dolor, sino enfrentándolo con un propósito, buscar ese propósito. Hay personas que se sienten víctimas de esto. Y yo he notado cuando el Señor dice, cuando a uno no le paran bolas en las cosas que están pasando, es porque el Señor está trabajando en uno y quiere que sea Él y yo, y punto. Porque es tremendo. Él quiere sanar el alma, Él quiere sanar la mente, Él quiere sanar todo, porque uno le ha pedido, Señor, sáname de esta herida, sáname de este recuerdo, sáname de este problema que tengo. ¿Y cómo va a trabajar Él si no es así? ¿Ve? Bueno, vamos a orar. Ya esta es la primera parte del capítulo 1 del libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Se los recomiendo. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos reaccionado, Señor, con temor en lugar de la fe. Hoy te entregamos, Señor, nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad. Dile, te la entrego, Señor. Mi mente, mis emociones y mi voluntad, para que sean alineadas con tu palabra. Por favor, Señor, enséñame a ver las pruebas como oportunidades para madurar, no como castigo, Señor, o como pecados que están saliendo de mí, no, Señor. Restaura en mí la constancia que me permita permanecer firme en medio de estas pruebas, aunque no entienda el proceso, pero que entienda que tú estás conmigo, Señor, que estás conmigo en todas las batallas de mi vida, porque quieres perfeccionarme día a día más y más. Dame hoy sabiduría, dile, Señor, dame hoy sabiduría para comprender lo que estás formando en mí, para verte en todos los detalles de mi vida, Señor. Sáname de la doble mente, sáname del corazón inestable, sáname de la ansiedad que me impide confiar, bendito Dios. Y hoy declaro que mi fe se fortalecerá en medio de la prueba, que mi alma encontrará descanso en tu fidelidad, Señor, y que me hará conocerte más como le pasó a Job. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Señor, bendito seas. Bendito seas por hoy hacerme entender más y más los procesos de mi vida, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque siempre
has estado conmigo. Nunca me has dejado y nunca me has desamparado. Gracias por cada uno de los que hoy escuchamos tu palabra, Señor. Y gracias por permitirme mostrar, Señor, lo que tú un día pusiste en mi corazón, en lo más reciente de este libro, que es con tu palabra, en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Preciosa carta, Señor, que nos lleva a reflexionar cómo vivir en medio de toda dificultad, Señor. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y antes de terminar, les digo que hay una hoja de trabajo después del tema que lleva un enfoque para fortalecer la fe, desarrollar la constancia y sanar esas emociones inestables, ¿sí? Y entonces las preguntas es, ¿qué pensamientos suelen surgir en mí cuando enfrento una prueba? Como el miedo, la frustración, la duda, el desánimo, el enojo, la desconfianza. ¿Qué pensamientos suelen surgir cuando enfrento esa prueba? ¿Cómo reacciono normalmente ante los procesos de la espera? ¿Qué áreas de mi vida revelan más inconstancia? ¿La mente, las emociones o las decisiones? ¿Qué me enseña este pasaje sobre el propósito del sufrimiento o las pruebas? Y ahí tienes tú para contestar todo. Y sigue esta carta, esta hoja de trabajo, para que tú te analices y puedas orarle al Señor qué es lo que te está costando dificultad. Y allí vas entregando y haces al final la oración para que puedas salir de todo ello. Así que Dios te bendiga y hasta pronto. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga.